Fantasías pixeladas de ayer y hoy presenta un relato de crimen, un relato de misterio, un relato de historia de género negro, un relato también de Halloween, aunque no estemos ya en Halloween. No hubiese sido un mal título, ¿verdad?, para haber hecho vídeo en esos días, pero no sucedió. También nos vamos a 1996. Aquí estaréis adivinando una forma que seguramente resulte familiar. La forma del murciélago, la forma del Batman. Que no es el hombre del bate, no, es el hombre murciélago. Y en este caso con un gato, mirad qué dibujazo. Mirad qué dibujazo. A mí esto me parece una portada épica. El largo Halloween, amigos, The Long Halloween de Batman, una de las historias, iba a decir contemporáneas, pero es que tiene 30 años prácticamente de historia. Una historia clásica, considerada de las mejores del personaje, súper potente y hecha por Jeph Loeb y sobre todo, ante todo, lo voy a poner en grande en pantalla para que se vea claro. Tim Sale. Jeph Loeb aquí, pues bueno, pasaba por aquí. Tenía que haber alguien que escribiese las historias, que le diese un poco de cosa al asunto. Pero Tim Sale es un poco el verdadero protagonista de esta serie limitada de 13 números, que ganó bastantes premios. Yo creo que ganó un premio Eisner a la mejor serie limitada en su momento. Y nos presentaba pues historias del hombre murciélago centradas en Halloween, sí. O por lo menos arranca en Halloween. A ver, os hablo un poco, ¿vale? Tim Sale y Jeph Loeb ya habían hecho previamente, dentro de la famosa colección Leyendas del Caballero Oscuro, Legends of Dark Knight, habían hecho un par de especiales de Halloween. Es decir, que no eran nuevos con el personaje ni eran nuevos con esta temática. Pero esta serie limitada era un poco como la manera de crear algo profundo, de crear algo potente. Y de hecho, seguramente sería la colección que acabaría de, en fin, confirmar un poco del todo a este equipo creativo que acabaría haciendo revisiones de los orígenes básicamente de todos los personajes del mundo. O sea, recuerdo un Spider-Man, recuerdo Daredevil, recuerdo Hulk, también recuerdo, no sé, han hecho muchas, casi todas centradas en colores. También hicieron lo que pasa es que no sé si estaba Loeb, yo creo que sí, el de las 4 estaciones de Superman. Revisiones así muy melancólicas, ¿no? De los primeros tiempos de estos personajes, cuando todo era más inocente y más sencillo, y cuando todavía, pues, no habían llegado los años 90 con sus crossovers y sus cosas extrañas. Bueno, aquí más o menos nos encontramos la primera etapa de Batman. Es decir, después de Batman Año 1, por ejemplo, de Frank Miller, este tipo de historias en las cuales pues todavía la jerarquía de Gotham no estaba del todo establecida, todavía estaba ahí la génesis de lo que serían los personajes secundarios, los malos de Batman, y un Bruce Wayne pues que todavía aquí era principiante, a pesar de que, como vais a ver un poco más adelante, está mamadísimo, está enorme y bueno, esto resulta un poco chocante, ¿no? Bueno, la historia, hay que decir una cosa, a nivel gráfico puede estar tranquilamente, yo podría decir que es mi historia favorita a nivel gráfico, mi Batman favorito a nivel de dibujo, porque realmente Sale tiene un estilo increíble. Tim Sale, muchos en su momento lo descubrimos con Deathblow en Image Comics. Yo la primera noción que tuve de este dibujante fue cuando le ficharon para hacer esta colección de un tipo que ametrallaba a otros tipos en un cómic que era una especie de parodia barra homenaje al Sin City de Frank Miller. Y yo recuerdo que mucha más gente de mi edad tomamos a Tim Sale como un subproducto o un derivado de Frank Miller. Error, pero error monumental, error gigantesco. No sabíamos lo que estábamos pensando ni lo que se nos ocurría en aquella época. Tim Sale era un dibujante que ya había iniciado su trabajo, digamos, en ilustración, en editoriales independientes y tal, y ya había creado este estilo muy basado en los contrastes potentes, con mucha inspiración de pues literatura pulp, del cómic indie y demás. Ya había hecho también, antes de hacer este cómic, Grendel, había hecho una historia muy buena de Grendel también. Tenía cosas publicadas, ninguna de ellas había sido un gran éxito, pero bueno, para cuando llega esta época ya el tipo pues se ha creado un espacio, ¿no? Y sobre todo ha establecido el equipo creativo que tenía con Jeph Loeb. A partir de esta base, lo que estáis viendo ahora mismo, una interpretación gráfica que es increíble porque tiene este punto de que es suelto, o sea, lo estáis viendo, no es un dibujo cuadriculado, férreo, estructurado como el que tenga, por ejemplo, Frank Miller. El propio Frank Miller es muy de dibujar con líneas rectas, todo está muy encajado, muy en su sitio. Tim Sale, si necesita que un personaje le quede más redondo en una página que en otro, lo dibuja más redondo. Si necesita que las geometrías se plieguen a como tenga en el momento, el trazo de pincel lo usa. Si quiere extender las sombras para generar más efecto dramático, también. Ese tipo de dibujante que lo tiene, ¿no? Muy instintivo, muy potente.
Y hay que decir que, bueno, esta serie limitada, como os decía, son 13 números, o sea, se publicó prácticamente durante un año. Y lo que es la primera parte, podríamos decir los primeros 6 números, para mí tal vez sea de lo mejor de Batman que he leído nunca. Estoy sumando El regreso del Caballero Oscuro, estoy sumando cualquier historia, la que queráis, ponedla aquí y vamos, yo considero que la primera mitad del arranque de esta historia es espectacular. Este que estáis viendo es Harvey Dent. Como estaréis viendo, su cara está completa. Estamos en los primeros años, cuando se estaba definiendo. Ya sabes que Harvey Dent es un juez, aparentemente en un principio estaba mucho con la justicia, que tenía mucho más en común con Bruce Wayne y con Gordon que con los criminales y demás, pero que por circunstancias oscuras se acaba viendo metido en una espiral de criminalidad que acaba haciendo que se manifieste su trastorno de doble personalidad, y eso pues la acaba convirtiendo en, ya sabéis, en ese personaje oscuro con dos caras que acabaría pues siendo un personaje genial, todo hay que decirlo, ¿no? Un poco la brillantez que tiene esta historia es que juega a cruzar a todos los personajes que finalmente serán importantes dentro del lore de Batman en una historia que es género negro, es puro género negro. De hecho, Loeb descaradamente, yo creo que indisimuladamente, se dedica a copiar los clichés de las novelas de este tipo de género, las novelas y las películas, evidentemente, las películas de Bogart, El sueño eterno, todo este rollo, está claro que está todo aquí visto, y lo adaptan a una historia de asesinatos, misteriosos asesinatos en Gotham. Misteriosos asesinatos en Gotham. Hay un asesino en serie suelto en Gotham que se está cargando a gente de las familias de criminales. Y están todos los números intentando sacar a ver quién es, ¿no? Quién es el asesino. En su favor hay que decir que consiguen mantener bastante bien el misterio. Es decir, es verdad que tú durante los números vas haciendo tus cábalas, vas haciendo ahí tus quinielas personales, tus apuestas de cuál puede ser el personaje que está detrás de los asesinatos, porque en el fondo está bastante bien construido ese universo de motivaciones. Suena bien, suena potente dicho así, Pues eso, las motivaciones individuales que tiene cada uno de los personajes implicados en la trama, nos encontramos que prácticamente todos tienen sus razones para poder estar agarrándose a gente de la familia criminal principal, ¿no? Y sobre esta idea, que en sí no es especialmente complicada, pero sí es complicado hacer que funcione con ritmo, nos van trayendo a personajes, pues los que después serían los establecidísimos de la colección, ¿no? Mira esta Catwoman. Os digo una cosa, este Batman, como estaréis viendo, está mamadísimo. Loeb no se corta un pelo, su paso por Image Comics yo creo que fue definitorio. Y como veréis, este Batman es inmenso, es masa pura, peso puro. Una cosa que tiene muy buena, que creo que es muy única de este dibujante, de Tim Sale, no sé si le he llamado Loeb antes, pero bueno, Tim Sale, es que es un tipo que es capaz de dibujar suelto. O sea, fijaos en esta Catwoman, por ejemplo. Esta Catwoman está dibujada muy suelta, líneas curvas, la sensación de gravedad, la composición, el movimiento que tiene. Mirad las manos, por ejemplo. No son las manos académicamente perfectas, no es un dibujo académicamente perfecto, pero tiene peso. Que eso es algo muy difícil de hacer, porque generalmente los dibujos o son sueltos o son estructurados y tienen mucha gravedad, mucho peso. Loeb tiene las dos cosas. Tim Sale, les mezclo. Tim Sale, sabéis que estoy hablando de Tim Sale todo el tiempo, ¿vale? Tim Sale tiene las dos cosas, por eso es un dibujante tan especial. Mirad la perspectiva que está aplicando para esta secuencia que nos está mostrando, con la caja fuerte, a mí me parece brutal. La Catwoman de Tim Sale me parece bestial, porque mira que es difícil. Esto también lo tiene en común con Frank Miller. Cuando Miller dibujó a Elektra en su momento, hace ya cientos de millones de años, el concepto de dibujar a una mujer que, vale, sí, es una mujer gata, así que siempre le dan un punto ahí como muy sugerente, sensual y no sé qué, pero al mismo tiempo es una mujer atlética, es una mujer física, no es Pamela Anderson vestida de Catwoman saltando por los edificios como haría un Jim Lee, por ejemplo. No. Tim Sale la dibuja muscular, la dibuja física, la dibuja, pues eso, explosiva, ¿no? Casi más a similitud de lo que sería un felino salvaje, ¿no? Que está por las calles. Y eso es algo que es muy, muy propio de este dibujante, ya os digo, es muy peculiar. Luego también, pues veremos sus versiones de todos los personajes. Solomon Grundy, el Joker, Dos Caras acabará apareciendo por aquí. Gran spoiler.
¿Quién más aparece por ahí? El sombrerero loco. Ese aparece poquito, pero aparece un poco al final. El espantapájaros también. Bueno, pues lo que es básicamente es una revisión de lo que del lore. Es una manera de tocar ¿cómo sería? La cosmovisión, ¿no? De Batman, dándole una excusa de historia negra que funciona muy bien, sobre todo, a ver, vamos a decirlo, funciona muy bien porque el dibujo de Tim Sale le da un punto súper especial. Ya os digo, es que aquí estamos viendo a un monstruo, un auténtico monstruo del medio, dando todo lo que tiene. Fijaos que en páginas, mirad la vida que tiene. Sus imperfecciones son tan buenas como sus perfecciones, ¿sabes? Espectacular. Como os decía antes, no necesita utilizar unas masas tan potentes como las de Miller, porque es un dibujante mucho más, no sé, mucho más pictórico, ¿no? Sería la historia. Otra cosa que tiene interesante la historia es que la premisa, como os decía antes, es simple, ¿no? Hay un asesino en serie que se está cargando a los criminales. ¿Cómo sería? El modus operandi. El modus operandi de este asesino en serie es matar a gente siempre en días festivos del calendario. Empieza con Halloween, que es pues uno de los días ahí marcados, y a partir de ahí, pues yo qué sé, el día de... no sé exactamente los días, pero el día de los enamorados, San Valentín, por ejemplo, cada vez que hay una fecha señalada en el calendario, se cargan a un criminal, se cargan a alguien implicado en esta trama, y eso hace que los personajes, tanto los buenos como los malos, estén desesperados por intentar anticiparse al asesino, intentar anticiparse, saber quién es, y sobre todo que este no se les adelante cuando ellos ya saben cuándo va a actuar, o en principio lo saben, ¿no? Claro, eso hace que sospechen también del... ¿cómo se llama? El Calendar Man, me parece que se llama algo así, o el asesino del calendario. Un malo de Batman de los tiempos clásicos, que precisamente se supone que tiene este tipo de modo de actuar, y que resulta no ser que esté detrás, pero sí les ayuda en las investigaciones y demás, básicamente manipulándolos y haciendo que estén aún más paranoicos. Es una historia, y ya os digo, interesante. Por una parte porque ayuda a construir a los personajes menos realistas de Gotham, dándoles ahí pues a veces una presencia casi mística, ¿no? Sobre el asunto, y otras veces más realista, más de crimen. Y por otra parte, que esto es una cosa que ya otros autores habían hecho, se me ocurre Alan Moore, se me ocurre Frank Miller, ¿vale? Se me ocurre, pues hay otros, que es el retrato humano. Que aquí sí que tiene mucha conexión con Batman Año 1, yo diría, esta colección. El retrato de Gordon es muy bueno. El retrato a mí de Harvey Dent, no sé, me parece que funciona muy bien en esta historia, pero no sé si a nivel global creo que pasaron tal vez demasiado la línea. Es que tengo aquí me he leído 2 veces nada más esta historia y no termino de tener claro. Considero que funciona muy bien dentro de la historia que nos estamos leyendo, si no nos salimos del canon de la historia que estamos leyendo, ¿vale? Pero a nivel absoluto, digamos, me parece que es una visión de Harvey Dent un poco, tal vez, demasiado radical desde el principio. Que eso también aporta cosas interesantes. Mirad qué bien dibuja este tipo, ¿eh? Bueno, el problema que tiene esta serie, ¿cuál es? Pues fundamentalmente que lo que construye en los primeros 5 o 6 números es maravilloso. De hecho, hay una historia más corta centrada en Catwoman, hecha por este mismo equipo creativo, que se llama, me parece que es Once Upon a Time in Paris o algo así. Eras una vez en París, que está protagonizado, como os decía antes, por la ladrona gata, que es más corta, es bastante más corta que esta serie, y sigue manteniendo la gráfica que estamos viendo aquí, con Tim Sale desatado y tal, y funciona fantástico. O sea, es cine clásico, esencialmente es una historia prácticamente de cine clásico. Aquí lo que tiene es que construye, como os decía antes, construye fabulosamente bien la historia, consigue el misterio, consigue la ambientación, consigue captar la atención del lector, ¿no? Pero llega un punto, esto ya es crítica personal, ponedme en comentarios. Si os habéis leído esta colección, decidme si pensáis que estoy loco o si os pasó a vosotros también. El concepto de que da la sensación de que pasados 6-7 números, esto no tiene nada que ver con el cómic, por ejemplo, voy a saltar al 6. Pasados 6-7 números, da la sensación de que están estirando los números. De que la parte más interesante de la historia ya está construida y a partir de aquí casi se trata más de completar ese álbum de cromos, ¿no? De hacer el quién es quién de todos los personajes de Gotham para intentar llegar a ese final, y no solo llegar al final, sino conseguir darle ahí un doble tirabuzón mortal al concepto este de descubrir al asesino. Ahí es donde me parece que me da un poco de pena la historia, porque creo que pierde su fuerza. O sea, creo que si hubiesen cerrado en 6 números con un buen final y haciendo que todo se atase y tal, sería absolutamente indiscutible.
sería un cómic absolutamente indiscutible. De estos de clásicos del personaje, clásicos de DC Comics y tal. Pero a mí me parece que es que tal vez como mínimo un tercio, como mínimo el último tercio, me parece que el equipo creativo ya no tiene tanto gas, ya no tiene tanta energía. Y personalmente yo me pasó las 2 veces que me he leído este cómic, ¿eh? Me acabé leyendo a mucha más velocidad las últimas páginas porque quería acabar. Quería acabar, ya me habían mostrado tantas veces cuáles podrían ser los posibles asesinos, cuál podría ser la deriva, además es que encima tú lo sabes, porque ya conoces la deriva de los personajes. ¿Cuál podría ser la deriva? Si Harvey Dent se iba a volver loco, si, yo qué sé, la hija de Falcone, si Catwoman iba a aparecer por ahí. Ya ha habido tantos amagos, tantos golpes de efecto anteriormente, que para cuando se acerca el final, como que lo esperas, lo quieras, lo deseas, ¿no? Fijaos en esta Catwoman. Esta define perfecto lo que os estaba diciendo. El Batman de Tim Sale me parece, no sé si el mejor, pero de los mejores Batman de la historia. Es que, joder, con el de Neil Adams también tengo ahí mi... Es que a mí Neil Adams me parece que lo hizo espectacular. Pero fijaos esta Catwoman. ¿Es sensual? Sí. Es... ¿cómo decirlo? Es estética en su movimiento. Tiene ese rollo de la mujer gato, sutil y enérgica y felina y tal, sí. Pero fijaos la espalda que tiene. Fijaos los músculos. Esto no es una concesión al concepto de vamos a hacer que parezca una supermodelo o un fetiche sexual, ¿no? No es una Pamela Anderson, no es una supermodelo, es una atleta. Esencialmente es una atleta. Es parecido a lo que hizo Frank Miller. No tiene que ver en este caso, pero el concepto, ¿no? A lo que hizo Frank Miller, por ejemplo, en los 80 con Elektra. Vosotros, si os fijáis en Elektra en tiempos modernos, generalmente suele ser una tía buena que es ninja, que va con armas ninjas y que ataca, pero ya está, ya es una modelo. Pero si veis la primera interpretación del personaje, no era ni guapa. Era una mujer mediterránea, atlética, fuerte, que hacía artes marciales, que asesinaba y demás. Y bueno, pues digamos que su atractivo estaba casi más en su movimiento y en su personalidad, ¿no? Más que en su propio físico. A mí me parece... Es que este dibujante me encanta. ¿Qué le vamos a hacer? Y no me gustaba tanto al principio, ¿eh? Como os decía antes, me pareció un dibujante que, bueno, estaba bien, pero yo es que era muy fan de Frank Miller y tardé en darme cuenta de que este dibujante no era un Frank Miller. Era una cosa suya, personal, propia. Uno de los grandes, ya os digo, ¿eh? Volveremos a verle por aquí porque hay más cómics suyos que me gustan. Y además tengo por ahí un libro que repasa un poco su trayectoria con los dibujos en blanco y negro y demás, que me gustaría verlo con vosotros, claramente. Imagino que a vosotros también os gusta, ¿no? Tim Sale. O por el contrario, opináis que es un dibujante que dibuja con formas poco formales y debería ser más superhéroes y demás, porque resulta raro ver un Batman tan... ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué planos, Los planos estos horizontales son buenísimos. A mí me parece buenísimo. Ponedme en comentarios, ¿qué os ha parecido? ¿Lo he hecho bien, lo he hecho mal? ¿Habéis leído este cómic? ¿No lo habéis leído? Lo habéis leído, ¿verdad que sí? Ponedmelo por comentarios, que ya sabéis que es el sitio donde tenemos un poco de interacción. Al mismo tiempo os digo que leéis un me gusta si os ha gustado. Si no os ha gustado, no hagáis nada. Hacemos un trato, ¿vale? No hagáis absolutamente nada. Lo que sí que os voy a pedir es que compartáis si creéis que hay alguien a quien le puede gustar este vídeo. Fans del Hombre Murciélago, fans de las películas de Nolan, fans de los cómics, fans de nadie, compartid. Que se hagan fans, que sean nuevos fans. Fans de las historias de género negro, tan, en fin, cruelmente sableadas en este caso. Y en todo caso, eso sí, suscribíos, que ya sabéis, que los números siempre alegran. Para eso están los números, para alegrar con números. Y ya sabes, este es Batman. ¿Conocéis a Batman, no? ¿Os suena? Es un tío que es un multimillonario atlético, que tiene mucha pasta y tal, que se viste de murciélago para patear a los criminales. Es quien es, ¿no? Sí. Y tiene un mayordomo, sí. Y por algún extraño motivo, en la lógica de las historias, asumimos que no, bueno, no es un mayordomo, es más como un asistente. No es un rico con su mayordomo, es una figura casi paternal y... sí, necesito 2 palabras para despedirme, que van a ser Tim Sale. Sí, Tim Sale, me apetece. Venga, amigos, nos vemos.